plática muy breve, por decirlo de alguna forma, pero con bastante información con respecto a estas evaluaciones que de pronto pueden llegar a ser bastante sorpresivas, que pueden llegar a generar mucha incertidumbre a veces a los organismos de evaluación de la conformidad. Y sobre todo porque, bueno, pues hay ocasiones o de manera muy general, estas evaluaciones pues se programan de manera sorpresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no tienen tanta anticipación como pueden ser nuestras vigilancias, las reevaluaciones o incluso si estamos en un proceso inicial de acreditación. Y bueno, no siempre, también no a todos les llega a tocar estas evaluaciones de monitoreo, pero sí es importante de todas formas saber cómo atenderlas, ¿no? Entonces, este webinar justamente tiene esta finalidad, que tengamos presente en qué condiciones o en qué tipo de situaciones pues se pueden realizar estas evaluaciones y sobre todo pues saber también qué hacer, ¿no? ¿Qué implica el que se nos programen evaluaciones de monitoreo? O, como lo llaman las entidades de acreditación en sus procedimientos, evaluaciones extraordinarias. De hecho, el fundamento como tal pues nos habla de que las entidades de acreditación pueden hacer una programación de estas evaluaciones extraordinarias, ¿sale? Entonces vamos a revisar requisitos, vamos a revisar criterios que se toman en cuenta y pues también la parte de las buenas prácticas en el sentido de decir ¿qué me toca, no? ¿Me puedo negar? ¿Puedo reprogramar la evaluación? ¿O qué implica para mí que me programen un monitoreo? ¿Cómo lo atiendo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Todo esto vamos a estar platicando. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dar inicio. Como comentó también Anita, por favor, todos, si llegaran a tener dudas, comentarios, porque a lo mejor va a haber aquí algunas cosas que ustedes pues no tienen conocimiento como tal de estos procesos, o a lo mejor en algunas ocasiones hay ciertas particularidades que incluso las mismas entidades van resolviendo mientras van realizando las evaluaciones, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que tengan con respecto a esta presentación, siéntanse con la confianza de escribirlo a través del chat o levantar la mano si es que requieren ampliar un poquito más esta información y que podamos irlo atendiendo al momento, ¿no? Que queden bien claras todas las dudas que pudiesen llegar a tener. Si hay algo que no tengamos a la mano, digamos, la información, bueno, pues igual llevárnoslos. Al final les van a aplicar una encuesta con la idea de que también puedan externar dudas adicionales y bueno, podamos apoyarlos o atender esas dudas, ¿no? Como ya les decía, el objetivo de esta capacitación pues es brindarles a ustedes los conocimientos necesarios para comprender los motivos y el alcance de las evaluaciones de monitoreo o evaluaciones extraordinarias realizadas por el organismo de acreditación, así como buenas prácticas que les permitan atenderlas de manera eficaz, oportuna y conforme a los requisitos establecidos. Algo que sí quiero resaltar desde ahorita, la idea de esta plática pues no es decir cómo me salto la evaluación de monitoreo o cómo no hago las actividades que me corresponden. Vamos a hablar desde la parte que nos toca a cada uno, ¿no? Desde la parte de asegurar pues el cumplimiento obviamente de nuestras actividades del sistema de gestión. Obviamente puede haber situaciones en las que al momento de realizarse estas evaluaciones pues son sorpresivas o a lo mejor no tenemos todo en orden, pero bueno, pues que se pueda atender de acuerdo a nuestros procedimientos y no nada más inventar información o tener malas prácticas, ¿no? La idea pues es que se haga bajo los requisitos que se tienen establecidos para realizar todas estas actividades, ¿sale? Y vamos a empezar con la parte del fundamento. Así, creo que ustedes tal vez ya lo sepan, pero así como nosotros nos toca pues cumplir con los requisitos de 17020, de 17025, de 17021, dependiendo obviamente qué tipo de organismo de evaluación de la conformidad seamos, bueno, pues las entidades de acreditación también tienen que dar cumplimiento con un estándar de evaluación de la conformidad que de manera particular pues es la ISO 17011, en su versión internacional es la 2017,
En la versión nacional, pues es la 2018, ¿sale? Y bueno, que justamente establece pues los requisitos para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, ¿sale? Entonces, así como nosotros tenemos que cumplir con 17020 o 17025, las entidades de acreditación pues también atienden este estándar. Sobre todo, digo, el caso particular de EMA, que es la entidad que tiene más tiempo, que tiene más reconocimientos internacionales. Bueno, pues obviamente ellos, para poder obtener esos reconocimientos internacionales, tienen que demostrar cumplimiento con estos requisitos de la ISO 17011. Y bueno, las otras entidades, MAC y SIAC, que son de reciente creación, pues independientemente de que ahorita todavía no se les otorgue el reconocimiento, su operación pues obviamente también es con base en estos estándares. Una vez que ellos apliquen a esos reconocimientos, también tienen que demostrar esta parte. Entonces, en algún momento el mismo mercado pues les puede llegar a requerir que obtengan esos reconocimientos, las autoridades que les otorgaron de manera inicial la autorización para operar como entidades de acreditación, pues obviamente también van a tener esta solicitud hacia la entidad, y eso implica pues que también se alineen desde un inicio, no que trabajen sin cumplir requisitos, sino que desde un inicio todo su sistema de acreditación, por decirlo de alguna manera, tiene la tendencia obviamente a cumplir con este estándar, y ya en su momento que el reconocimiento internacional pues sea una consecuencia justamente de esta parte, ¿no? De ya cumplir con estos requisitos. De manera particular, el estándar le pide a las entidades o lo establece como un requisito. El 795 de 17011 le dice al organismo de acreditación que puede realizar evaluaciones extraordinarias como resultados de quejas o cambios y otras cuestiones que puedan afectar a la habilidad del organismo de evaluación de la conformidad para cumplir los requisitos de acreditación. Y nos dice que en este caso el organismo de acreditación debe informar a los organismos de evaluación de la conformidad de esta posibilidad. Tal vez, no sé si ustedes le hayan dado una revisada, estén enterados de lo que dicen los procedimientos de evaluación de la conformidad, pero tanto EMA como MAC como SIAC en sus procedimientos de acreditación tienen un apartado específico para indicar cómo se realizan las evaluaciones extraordinarias. De manera muy general, en qué etapas y cuáles son las causales para realizar estas evaluaciones extraordinarias, que básicamente pues todos conocemos como monitoreos, ¿no? Que es el término que se utiliza. Por ahí la palabra monitoreo no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. En teoría es incorrecto utilizar esa palabra, pero bueno, es lo que comúnmente utilizamos, ¿no? En la versión, digamos, oficial, como podemos ver tanto de 17011 como de los procedimientos de acreditación de la entidad, el término que se utiliza es evaluación extraordinaria, para, pues obviamente, estar vigilando que mantenemos o dando seguimiento a que mantenemos estas condiciones bajo las cuales se nos otorga la acreditación. ¿Cuándo se pueden realizar, digamos, estas evaluaciones de monitoreo? Bueno, pues en este caso es importante resaltar que estas se empiezan a realizar una vez que ya tenemos la acreditación, ¿sale? Antes de estar acreditados, si estamos todavía en proceso, pues no es común que se lleguen a realizar, porque obviamente pues estamos apenas en esa etapa de evaluación, pero una vez acreditados, bueno, se pueden ejecutar estas evaluaciones de monitoreo, ¿sale? ¿Qué nos dicen los procedimientos de las entidades de acreditación? Bueno, primero las causales. ¿Por qué me pueden realizar una evaluación extraordinaria? La primera, y bueno, ahorita vamos a ver que es una de las más comunes, por quejas, denuncias o resultados de evaluaciones previas. ¿Esto qué quiere decir?
Si alguno de nuestros clientes o incluso en algún momento a lo mejor algún competidor, alguien que se ve afectado por los resultados que estamos emitiendo, llega directamente con la entidad y entrega evidencia de algún incumplimiento o alguna situación indeseable que se haya presentado con nuestro organismo de evaluación de la conformidad, puede llegar a presentar una denuncia. En el caso general de las entidades de acreditación, vamos a ver que lo vamos a tener por inconformidades, pues, a lo mejor por cuestiones de actuación y todo esto, o directamente por situaciones incluso anónimas, ¿no? Se llegan a presentar situaciones anónimas en donde a lo mejor hacen llegar información que se tenga disponible, y la entidad de acreditación tiene la obligación de analizar esa información y en caso de considerar que la información podría llegar a afectar el desempeño del organismo de evaluación de la conformidad, programar estas evaluaciones extraordinarias. ¿Qué tipo de información se llega a presentar? Nos ha tocado por ahí con algunos clientes que de pronto, por ejemplo, los de unidades de inspección de instrumentos de medición que pegan hologramas, que de pronto a lo mejor el holograma lo entregaron en mano y no lo pegaron al instrumento que correspondía, y de pronto llega el holograma a la entidad, ¿no? O sea, que por alguna razón no lo pegaron en el instrumento, y pues a lo mejor se lo entregaron al cliente como de, oye, llevo prisa, no sé, cualquier situación que se pueda llegar a presentar, pero pues llega esa información a la entidad. Bueno, pues es un motivo para hacer este tipo de evaluaciones extraordinarias, ¿sale? Información, por ejemplo, con certificados de calibración, informes de resultados certificados, en el caso también de los organismos de certificación, donde se pueda llegar a presentar a lo mejor información falsa o con errores o que no corresponda a lo mejor a los instrumentos, que haya algún tipo de mala práctica, y bueno, que esto pues obviamente se le entregue a la entidad de acreditación. Ellos tienen, insisto, la facultad en este caso y la responsabilidad de hacer este tipo de revisiones, ¿no? Revisiones, por decirlo de alguna manera, sorpresas, como para corroborar si esa información efectivamente se llevó a cabo o tiene validez o no, ¿no? Pero no pueden echarlo, digamos que en saco roto. Otra de las causales, en este caso de evaluaciones extraordinarias, pueden ser cambios no informados, como cambios de personal, cambios de instalaciones, vaya, cualquier cambio que nosotros como organización realicemos y bueno, que no se le notifique a la entidad de acreditación. Situaciones que han llegado a suceder, por ejemplo, los cambios de domicilio, ¿no? En donde muchas veces a lo mejor ya me están pidiendo el lugar que estoy rentando y me tengo que mover de instalación, hago todo el cambio y ya que estoy instalado en el otro lugar, de pronto me acuerdo, ¿no? Tengo que notificarle a la entidad de acreditación. Si este tipo de situaciones la entidad se llega a enterar, obviamente por X razón que ya se hizo el cambio, bueno, pues ellos tendrían que hacer o llegan a hacer este tipo de evaluaciones, pues para corroborar qué fue lo que pasó, si fue solamente un descuido, una cuestión de, bueno, pues tenía que salirme rápido de la instalación anterior, o pues si fue con dolo, ¿no? Donde yo ya me cambié, ya hice todo el movimiento, pero mantengo el otro domicilio vigente, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones pueden llegar a motivar ese tipo de cambios sin notificarle a la entidad de acreditación? Aplica también, por ejemplo, cuando llegamos a utilizar algún equipo. Esto puede llegar a ser muy común en el caso sobre todo de los laboratorios o los organismos que utilizan equipos, en donde de pronto a lo mejor mi equipo se descompuso y llevo ya 6 meses sin hacer servicios, y de pronto llega la vigilancia y decimos, no, bueno, es que ahí no he hecho servicios porque mi equipo no sirve. Bueno, hay una razón, digamos, para no vigilar ese alcance, pero en teoría pues se tiene que revisar desde cuándo ese equipo dejó de funcionar, obviamente si se emitieron informes, a lo mejor utilizando todavía el equipo cuando ya estaba fuera de servicio, revisar si existió trabajo no conforme, otras actividades que no necesariamente podrían llegar a identificarse en una vigilancia, ¿no? Porque a lo mejor en la vigilancia
pues le dedicamos solamente un día a revisar lo que el organismo trabajó en ese periodo de tiempo, en ese año de trabajo, y este tipo de situaciones, digamos, tal cual extraordinarias, pues requieran una revisión más profunda de ciertos puntos, ¿no? De que sí se hayan identificado pues situaciones a lo mejor de servicios que se hayan realizado con un equipo descompuesto o que otras acciones se tomaron. Y la otra, bueno, pues que esto puede ser una disminución de la capacidad y en este caso, pues que sea necesario suspender el alcance hasta que pues se retome la operación, digamos, del equipo que estaba fallando, que estaba dañado, ¿no? Entonces, por eso es importante también notificar todos los cambios que pudiesen realizarse y notificarlos a la entidad de acreditación. Otra causal para realizar monitoreos es, por ejemplo, cuando nosotros, por la razón que hayamos estado suspendidos, haya estado suspendida nuestra acreditación por más de un año, entonces las entidades pueden llegar a programar monitoreos, independientemente de que nos hayan hecho ya la evaluación para retirar la suspensión. A lo mejor nos suspendieron porque no aceptamos la vigilancia, pasó más de un año, nos reactivan la acreditación, obviamente eso implica que nos hagan una evaluación, esa evaluación, digamos, de vigilancia que quedó pendiente, digamos que estuvimos en pausa todo ese tiempo, pero la entidad, pues independientemente de que se reactive, puede llegar a programar monitoreos o evaluaciones extraordinarias adicionales para corroborar que esas actividades se sigan haciendo de manera correcta, ¿no? Que no sea nada más de, ya te vigilé, atiende lo que salga de la vigilancia, sino que mantenemos esa competencia después de esa suspensión. La otra parte, por solicitud de autoridades, recordemos que las entidades de acreditación tienen una cercanía particular con las autoridades normalizadoras y todas estas autoridades normalizadoras pues muchas veces a través de la entidad de acreditación pues también realizan actividades de vigilancia, ¿no? Realizan, digamos que de cierta manera pues vigilan que también los organismos de evaluación de la conformidad estén operando bien y sobre todo muchas veces cuando llegan a haber dudas en ciertos programas, ha pasado por ejemplo con Agua, ha pasado por ahí con Secretaría de Economía para la parte de instrumentos, para la parte de información comercial, que de pronto la autoridad dice, oye, a ver, este requisito a lo mejor no se está interpretando de manera correcta, a lo mejor estamos teniendo muchas quejas por, no sé, un grupo de organismos de evaluación de la conformidad en un área específica y entonces las autoridades pues solicitan el apoyo de las entidades de acreditación para que realicen estas evaluaciones extraordinarias y se revisen en muchos casos requisitos muy específicos o situaciones específicas que podrían estar pasando con todo un grupo de organismos de evaluación de la conformidad, ¿no? Para alcances específicos. Sí ha llegado a suceder, de hecho, recientemente, bueno, no sabemos si fue una solicitud como tal de la autoridad, pero en este año, por ahí varios clientes que tenemos para la parte de instrumentos de medición, específicamente en la parte de básculas, nos comentaron que estaban llegando a diferentes unidades, estuvieron haciéndose monitoreos a las unidades de inspección de instrumentos de medición de particularmente básculas, ¿no? Entonces, no quiere decir que se las hagan a todos, puede ser por algunas, nada más como para tomar una muestra, digamos, y ver qué situaciones se pudiesen llegar a estar presentando, pero, por ejemplo, ese tipo de monitoreos o de evaluaciones extraordinarias, cuando es a un grupo específico o alcances muy específicos, muchas veces tiene que ver con solicitudes de la autoridad, ¿no? De querer corroborar que esos alcances están vigilados de manera adecuada. Entonces, ahí tenemos una parte importante que es las solicitudes de las autoridades cuando tienen alguna duda o quieren revisar cómo se está interpretando algún requisito, bueno, pues se programan estas evaluaciones. Otro de los motivos puede ser a través de las solicitudes de los comités o los órganos colegiados que tiene cada entidad de acreditación.
¿no? Recordemos que todas las entidades de acreditación utilizan órganos colegiados, principalmente comités, pero está también la comisión de suspensión y cancelación, están las comisiones de opinión técnica, que son los grupos que se encargan directamente de tomar las decisiones sobre la acreditación de todos los organismos de evaluación de la conformidad, ¿no? Entonces, las entidades forman estos grupos pues para tomar una decisión, digamos, imparcial, basada en los resultados de la evaluación y no en situaciones que pudiesen llegar ahí a ser, causar algún tipo de conflicto o un riesgo a la imparcialidad, ¿no? Entonces, utilizan estos órganos colegiados, entre ellos comités, comisión de suspensión y cancelación, y subcomités también tienen por ahí, en el caso de EMA, tienen aparte las comisiones de opinión técnica, que son grupos pequeños para poder tomar estas decisiones. Y en este caso, justamente estos grupos, pues puede ser que derivado de la revisión, por ejemplo, de los informes que se están, que se reciben, que se analizan para poder tomar la decisión, pues indiquen, ok, se otorga la acreditación o se mantiene la acreditación del organismo de evaluación de la conformidad, pero esto que se puso aquí en el informe, a lo mejor como una debilidad, una observación que no sea claro si está atendido o no, pues necesita que más adelante se realice un monitoreo, ¿no? Entonces también pueden llegar ellos a solicitarlo directamente durante estas sesiones de toma de decisión, y pues la entidad tiene la responsabilidad de programar esas actividades para corroborar ese tipo de información. Por eso es importante también que cuando ustedes reciben sus informes de vigilancias o de evaluaciones, digamos, periódicas, reevaluaciones o ampliación de alcance o cualquier otro informe que ustedes lleguen a recibir, pues revisen que el contenido, no nada más si hay o no conformidades, sino también si hay algún tipo de observación, si hay algún tipo de debilidad o algo documentado en ese informe que pudiese poner en duda si ustedes están trabajando bien o no, pues que le pidan a su evaluador líder, pues que lo revise, que se mejore la redacción, que incluso ustedes firmen de no aceptado esos informes hasta que queden también conformes con el contenido, porque al momento de revisarse los comités, pues ellos solo tienen el contenido de ese informe, y si no es claro cómo dan cumplimiento con cada uno de los requisitos que se están plasmando ahí, el comité puede decidir hacer estas programaciones, y eso evidentemente pues genera este estrés, ¿no? De hecho, creo que básicamente la razón por la que tenemos esta plática pues tiene que ver justo con eso, ¿no? Con esta necesidad de decir, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué me toca hacer cuando de pronto acaba de pasar mi vigilancia hace 15 días y ahorita ya me están mandando una evaluación de monitoreo? Entonces tenemos que tener esas consideraciones. Estos 5 puntos vienen en todos los procedimientos, o digamos que son consideraciones de todas las entidades de acreditación. Tanto EMA como MAC y SIAC tienen en cuenta estos puntos para poder programar estas evaluaciones extraordinarias. Ahora, adicionalmente, EMA menciona en sus procedimientos de acreditación que puede también ella programar por otras cuestiones que la entidad determine, ¿sale? Ellos pueden en algún momento, independientemente de que sea solicitud de un comité o de una autoridad o algo adicional, ellos pueden también en cualquier momento decir, vamos a hacerle un monitoreo a este organismo. Situaciones que pueden llegar a suceder bajo esta parte que abarca cualquier cosa. Por ejemplo, ha llegado a pasar que evaluando, no sé, una unidad de inspección, de pronto vemos inconsistencias en un certificado de calibración, ¿no? Coincide a veces que los líderes, tanto de unidades como de laboratorios, pues podrían llegar a tener ambos alcances, y de pronto es como de, oye, ¿por qué este laboratorio te está calibrando este instrumento si yo acabo de ir a su vigilancia y ese alcance lo tiene dado de baja, ¿no? O tiene descompuesto el patrón o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente los evaluadores, cuando encuentran ese tipo de inconsistencias,
se lo indican a la entidad de acreditación y ha llegado a suceder eso, que haciendo una vigilancia de otro organismo, de un laboratorio de ensayo, de una unidad de inspección, de un organismo de certificación, pues de pronto encontramos información inconsistente que puede llevar a que monitoreen pues a nuestro proveedor, ¿no? Con la idea justamente pues de asegurar que todo el proceso se esté realizando de manera correcta. Entonces esa puede ser una situación en la que se nos genere un monitoreo. Entonces ojo ahí, no nos confiemos a decir, bueno, pues esto ya se lo entregué al cliente, si el cliente no se da cuenta no pasa nada. Pues no, porque puede ser que en algún momento eso genere alguna otra revisión a lo mejor y ocasione este tipo de situaciones. Análisis de riesgos e historial del organismo de evaluación de la conformidad. Por ahí en algunas situaciones también llega a suceder de pronto cuando se tiene sospechas o llega a haber algún tipo de información, por ejemplo, de que el organismo no está operando, ¿no? Que a lo mejor sí tiene la acreditación y todo, pero en realidad no está haciendo inspecciones y que pueda eso pues generar una duda razonable sobre la competencia del organismo. Bueno, pues ahí también la entidad puede revisar si hay un riesgo para programar estos monitoreos. Puede ser también situaciones, por ejemplo, como actualizaciones de alcances, ¿no? O de normas. De pronto, en normas que a lo mejor puede haber un número considerable de organismos de evaluación de la conformidad que de pronto se actualizan. A lo mejor pasan el proceso de actualización, pero necesitamos corroborar que todo eso que dijeron que iban a hacer, pues sí lo estén haciendo de manera apropiada. Entonces, a lo mejor un mes después, 15 días o posterior a obtener la acreditación o la aprobación también en su caso, puedan programarse estas evaluaciones extraordinarias. Y otro punto que es importante, creo que la mayoría que estamos conectados, ahí ustedes me indicarán en el chat, están acreditados con EMA. Siendo esto el caso, aquí tiene una razón, digamos, adicional la entidad de acreditación. De entrada, ellos tienen una programación anual de monitoreos. Básicamente, tal cual lo dice este requisito, se programen de manera aleatoria para verificar las condiciones bajo las cuales se otorgó la acreditación. Su procedimiento, incluso EMA como tal, tiene un procedimiento, una instrucción específica para llevar a cabo estas evaluaciones extraordinarias, y lo que indica de manera general este procedimiento es que de manera mensual el personal de la entidad de acreditación, los responsables de llevar los trámites, revisan dentro de sus catálogo de acreditados quiénes o cuáles son los monitoreos que se van a realizar durante el mes. Eso es lo que dice sus procedimientos, que mensualmente ellos están tomando aleatoriamente a lo mejor a los clientes que tienen en la base de acreditados, toman aleatoriamente algunos para poder programarles ese monitoreo. El procedimiento indica que lo hacen de manera mensual, aunque de manera muy, muy general lo que nosotros hemos observado es que regularmente lo hacen solamente 2 veces al año, por ahí de pronto a inicios de año en el primer trimestre y en el tercer trimestre es donde nos hemos notado, o sea, llevando un poquito este control, que de pronto nos hablan y nos dicen, oye, me programaron un monitoreo. Regularmente lo hacen más a inicios del primer semestre y a inicios del segundo semestre del año hacen estas programaciones de evaluaciones de monitoreo. Entonces, aquí sí, pues es muy aleatorio la situación. Incluso ha llegado a suceder que de pronto estamos en la evaluación de vigilancia, estamos atendiendo la vigilancia con nuestro grupo evaluador y llega un grupo adicional a realizar actividades de monitoreo. Entonces, de acuerdo con estos procedimientos de la entidad y toda esta parte, puede ser que hagan este tipo de situaciones. Obviamente, pues eso no lo podemos controlar, es algo que está completamente fuera de nuestro control, pero pues llega a suceder. Y en el caso particular de EMA, bueno, pues tener presente que ellos tienen un programa anual de monitoreos y que puede ser que nos corresponda en algún momento pues atender este tipo de vigilancias. Las razones más comunes por las que nos programan monitoreos
ya les decía yo, para todas las que vimos anteriormente hay situaciones, nos ha tocado incluso a nosotros atender esas situaciones, pero las más comunes que vamos a encontrar es por las quejas y denuncias o resultados de evaluaciones previas. Y la segunda, en el caso particular de EMA, la programación aleatoria de la entidad de acreditación, ¿no? En los procedimientos mencionan que tienen un programa anual de monitoreos ellos, donde ya seleccionan desde inicios de año quiénes son las organizaciones que van a ser visitadas. Ahora, hay otra razón, por decirlo de alguna manera, otra consideración para los monitoreos en el caso de EMA. Ya ven que ellos tienen los grupos estratégicos regionales. Bueno, pues muchas veces como parte de esos grupos estratégicos regionales, también les piden que cuando el personal de EMA asiste a estas reuniones que se realizan de manera a veces mensual o bimestral, dependiendo de si va a ser presencial o remota, bueno, la entidad programa estas reuniones y durante esas reuniones se les pide a quienes asisten a atenderlas, bueno, el personal directamente de la entidad, programar también monitoreos. Entonces, no es para que entremos en pánico, obviamente, pero tener presente que si en algún momento les llega difusión en sus estados a decir, mira, viene la EMA este mes y hay acreditados en ese estado, pues obviamente hay una posibilidad de que lleguen a programar monitoreos, visitas sorpresa, justamente para corroborar pues que las actividades se realizan de manera adecuada. En este sentido, bueno, el alcance del monitoreo es más parecido a una vigilancia. Por ahí revisan pues que las actividades que ustedes tengan programadas, desde capacitaciones, auditorías, revisiones por la dirección, supervisiones, pues se estén realizando en tiempo y forma. Obviamente, como son evaluaciones muchas veces más rápidas, cuando hablamos de esta parte, bueno, pues no llevan tanto detalle porque a lo mejor no da la planeación como tal para revisar a profundidad, por ejemplo, expedientes o cuestiones así, sino nada más hacer una revisión general de la información, ¿no? Si en un muestreo, a lo mejor de pronto en una vigilancia nos piden 20 expedientes de servicios, a lo mejor en un monitoreo nos van a pedir mucho menos, pero obviamente si llegaran a identificar alguna discrepancia o alguna situación por ahí indeseable, pues podrían ampliar esa muestra e incluso volver a programar otro monitoreo para terminar la revisión de todos los expedientes si llegara a haber alguna anomalía, ¿sale? Entonces, en esta parte, pues nada más hay que tener mucho cuidado con llevar en orden pues toda nuestra información, ¿sale? Ahora, ¿cómo es el proceso de monitoreo? Como les decía, en el caso particular de EMA y de SIAC, sus procedimientos indican que estas actividades se realizan sin previo aviso, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuando hay un GER, puede ser que de pronto, así como termina la reunión del grupo, la persona, el responsable, el que fue a dar la plática, se mueva del lugar y diga, ahora voy a ir a hacer una visita a esta organización, ¿sale? También es cierto que recientemente EMA en particular, aunque su procedimiento indica que son sin previo aviso estas actividades, nos ha tocado recibir avisos con 2-3 días de anticipación. No lo tienen establecido así en su procedimiento, pero sí llegan a hacer estas notificaciones, ¿sale? Ahora, ojo, no van a exceder, como es el caso de MAC, de 5 días hábiles antes de la visita, ¿sale? No vamos a tener una notificación de un mes, ni de 15 días, ni menos, ¿no? En el caso de EMA y de SIAC, puede ser que básicamente ya toquen a la puerta y nosotros tengamos que atender la evaluación. En el caso de MAC, ellos sí indican que con 5 días hábiles van a notificar de la visita, nada más. Ahora, las 3 entidades de acreditación consideran que si ustedes se niegan a recibir este tipo de visitas, se considera una obstaculización del proceso de seguimiento en este caso, y en automático podemos entrar a un proceso de suspensión conforme al artículo 58 de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
Ahorita vamos a ver cuáles son esas causales y por qué esto ocasiona el inicio de ese proceso. Ojo también aquí, recuerden, los procesos de suspensión y de cancelación de la acreditación no son inmediatos. Hay posibilidad de evitar que se realicen estas actividades, incluso cuando ya nos haya notificado de primera vez que van a iniciar un proceso de suspensión. Tenemos días para poder, por ejemplo, recibir el proceso, nos dan 5 días para poder otorgar argumentos de por qué en este caso no recibimos la evaluación, y obviamente pues en su momento pues que se nos vuelva a programar, ¿sale? Sin embargo, bueno, pues sí es importante aquí resaltar que si nosotros llegáramos a recibir una notificación de monitoreo, de evaluación extraordinaria, lo mejor para ahora sí que llevar la fiesta en paz y no entrar en esta situación es recibirlo el día que nos indique, ¿sale? O si ya están ahí los evaluadores, pues dejarlos pasar también, ¿no? Es mejor dejarlos pasar a negarnos a recibirlos y que esto pueda llegar a generar un problema. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta parte. También nos dice tanto EMA como MAC que en caso de registrarse hallazgos durante esta evaluación de monitoreo, alguna no conformidad, alguna observación, nosotros tenemos 15 días naturales para la entrega de acciones correctivas. Aquí no nos dan mayor plazo, como es un seguimiento, una vigilancia, una reevaluación, una ampliación de alcance, que nos dan plazos arriba de 30 días. Aquí solamente nos dan 15 días en el caso de EMA y de MAC para poder atender los hallazgos. En el caso de SIAC nos dan 30 días naturales para atender los hallazgos que se pudiesen llegar a presentar, pero tenemos que tener claro que puede ser que si los hallazgos que se están identificando comprometen nuestra competencia para poder realizar las inspecciones, los ensayos, las calibraciones o las certificaciones, de todas formas podemos ingresar a un proceso otra vez de suspensión de la acreditación, ¿sale? Entonces, aunque la hayamos recibido, si esos hallazgos son graves, pueden llegar a generar también un proceso de suspensión o incluso de cancelación de la acreditación, ¿sale? ¿Qué nos dicen también las tres entidades? Que en caso de que no se identifiquen hallazgos, como les digo, estas actividades pueden ser de rutina, no siempre son por quejas, no siempre son por denuncias. Entonces, cuando son actividades de rutina, cuando es un monitoreo simplemente de rutina, pues puede ser, si nosotros tenemos todo en orden, que no se presente ningún hallazgo, ¿sale? Entonces, en esos casos, la entidad cubre todos los gastos de haber realizado ese monitoreo. Solo en los casos en los que se identifiquen hallazgos durante la evaluación, se cobran los costos correspondientes tanto a la evaluación extraordinaria, es decir, a la visita que se hizo, si se necesitaron viáticos para mover a los evaluadores, si se necesitó hospedaje o algún otro recurso, bueno, sí es responsabilidad de ustedes cubrir esos gastos, más aparte la revisión de las acciones correctivas. Digamos que estas evaluaciones yo no las pido, pero si me llegaran a suceder y tengo hallazgos, me toca pagar tanto la visita, la programación como tal de la visita, como la revisión de las acciones correctivas en este caso, porque básicamente es como si estabas haciendo algo mal, ¿sale? No es de espantarse en el sentido de ya en automático decir, ay, no, es que no quiero que me pongan hallazgos para que no me la cobren, sino más bien pues asegurarnos que estamos llevando en orden todas nuestras actividades para que no haya este tipo de observaciones o de hallazgos de manera ya particular, ¿vale? Adicionalmente con EMA, ellos sí nos dan la posibilidad de reprogramar la evaluación y bueno, las tres entidades nos dicen si al momento que llegamos no estás disponible o no pudiste recibir la visita, en el caso de MAC, que sí nos indica que nos va a notificar con anticipación. En este caso, nosotros podemos reprogramar, pero ojo,
no es como las visitas normales en donde nos dan hasta 20 días, dicen los procedimientos, para poder reprogramar, por ejemplo, una vigilancia. En el caso particular de las evaluaciones extraordinarias, EMA nos dice que lo más que nos pueden extender esa evaluación son 2 días posteriores a la primera fecha, ¿no? Entonces, si nos programaron un monitoreo, si ahorita nos tocan a la puerta y nos dicen, oye, vengo a hacer el monitoreo y por alguna razón nosotros no podemos atenderlo, a lo mejor toda la gente anda en campo, a lo mejor pues decidimos que hoy íbamos a descansar porque no había servicios y no hay nadie en la oficina. Bueno, la entidad puede reprogramarnos esta visita, en el caso particular de EMA, máximo 2 días posteriores a la primera fecha, ¿sale? No hay como una cuestión de 20 días ni nada por el estilo, ni hay luego me avisas que vas a venir, no. Máximo el 1 de agosto, en este caso, tomando en cuenta el día de hoy, el 1 de agosto sería la fecha límite. Pueden regresar mañana, incluso en algunas ocasiones regresan el mismo día, ¿no? Es como de, oye, bueno, pues es que no sabíamos que ibas a venir, todo el personal anda en campo, pero ahorita les aviso y después de mediodía regresa para que puedas ya hacer la visita de monitoreo, ¿sale? Y luego nos dice también que en caso de que al momento de la visita el personal esté realizando servicios en campo, la entidad podría llegar a solicitar trasladarse para testificar el servicio, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que tampoco es una opción que nosotros de entrada digamos cosas como de, es que no hay nadie porque todos andan en servicio, porque en ese momento la entidad puede decir, ok, pues al final yo vengo a hacer un seguimiento, ¿no? Vengo a revisar que se esté operando de manera rutinaria, llévame a donde está haciendo el servicio el personal y sirve que hago una testificación también de esa actividad, ¿sale? Entonces, ojo ahí, esto es más que nada para que no tengamos una idea de decir, si le digo que no hay nadie, pues ya no la recibo. No, o sea, nosotros tenemos que mantener nuestra capacidad operativa. Se entiende, obviamente las entidades sí lo tienen contemplado, pues de que puede haber actividades que a lo mejor no se están realizando en el día a día si la persona está haciendo un servicio, sobre todo, por ejemplo, unidades de inspección con poca infraestructura, puede ser que no estén todo el tiempo en oficina, ¿no? Pero que sí tengan un domicilio para recibir notificaciones y obviamente en su caso recibir este tipo de seguimientos en cualquier momento, ¿sale? De esta parte, otra cosa que también mencionaba, se me pasó ponérselos por acá, la entidad de acreditación, en el caso de cuando son, por ejemplo, quejas o algún tipo de denuncia del organismo de evaluación de la conformidad, sobre todo pues por situaciones que pudiesen llegar a ser dolosas, es muy común también que quien asiste, el grupo evaluador que asiste, no vaya solo, sino que vayan con un notario público con la idea justamente de corroborar, bueno, pues que todo lo que se plasme en el informe esté, digamos, notariado, ¿no? Que haya evidencia justamente si realmente se presentaron en el domicilio, si realmente a lo mejor algún hallazgo, la información que llevan de la queja o de la apelación, pues que se corrobore que efectivamente estaba bien o estaba mal, y dejan no nada más el informe, digamos, común que recibimos en un seguimiento común, sino que nos entregan también este informe notariado, ¿no? Con un acta notariada en donde declaran todos los hechos, en quién se presentó, en qué domicilio, en qué horarios, cuál fue la situación, por ejemplo, si no lo dejaron pasar, por qué no lo dejaron pasar, vaya, dejan toda esa parte notariada, pues justamente con la idea de que esto se pueda bueno, si es una situación más delicada, pues se pueda también utilizar, digamos, para cuestiones incluso legales, ¿no? Es como la protección que puede llegar a utilizar la entidad de acreditación. Obviamente, como les digo, esto suele ser más común cuando la evaluación extraordinaria deriva de quejas o de denuncias, ¿no? Donde a lo mejor ya llevan información pues relacionada con alguno de los motivos incluso de cancelación de la información. Entonces, por eso es importante también que nosotros cuando nos indiquen que se va a realizar un monitoreo,
sí es responsabilidad de la entidad, a lo mejor no mostrarnos toda la evidencia, porque acuérdense que si tienen alguna evidencia esto tiene que ser confidencial, pero sí indicarnos de manera general cuál es la causal de ese seguimiento. Por ejemplo, bueno, es por una denuncia, es por una queja, es parte de nuestros monitoreos de rutina, es por solicitud de la autoridad. Todo eso nos lo puede llegar a informar, y bueno, ya al final pues revisar la información y nosotros tenerla disponible para que ellos la puedan revisar también, ¿sale? Nos dice Rocío por acá, dice, la duda es, ¿qué alcance suelen evaluar en estas evaluaciones? ¿Algún porcentaje del alcance acreditado? Es completamente al azar. Incluso en algunas ocasiones puede ser que ni siquiera vaya como tal un experto técnico, digamos que van a revisar de manera muy general. Cuando se asignan expertos técnicos para los monitoreos, puede ser que sea directamente cuando hay una queja a la parte técnica o una denuncia de la parte técnica. Ahí sí nos pueden decir, voy específicamente a revisar este alcance, ¿no? A lo mejor tenemos 4 o 5 normas, pero solo se quejaron en una. Ahí pueden ellos delimitar el alcance a revisar los expedientes de esa norma, ¿no? No hay un porcentaje de alcance, pueden meterse en cualquier alcance. Obviamente les digo, va a depender del tiempo que tengan disponible. Los monitoreos, como son evaluaciones extraordinarias, cuando son de rutina, regularmente solo duran un día, no van 2 o 3 días, entonces no siempre van a revisar todos los alcances que se tengan acreditados, pero sí nos pueden decir, ¿sabes qué? Tienes 5 normas, pásame un expediente de cada norma, y ya de ahí 1 o 2 expedientes de cada norma, y ya de ahí pues ver que se está llevando a cabo todo de manera correcta. Es muy aleatoria esta parte del alcance. No hay un alcance particular de la evaluación, a menos que provenga de una denuncia o de una queja, entonces ahí sí regularmente van focalizados a lo que van a buscar, ¿no? Se centran mucho más en alcances específicos. ¿Sí, Rocío? Ok. ¿Cuáles son los hallazgos más comunes que podemos llegar a encontrar en la parte de las evaluaciones extraordinarias? Primero, los que tienen que ver con falta de seguimiento a las actividades del sistema de gestión. Por ejemplo, no estamos cumpliendo con nuestros programas de capacitación y supervisión, de calibración y mantenimiento de los equipos, de auditoría, revisión por la dirección. Vaya, al final en esta parte, pues muchas veces tenemos como esta idea o puede haber organizaciones que a lo mejor un mes antes de la vigilancia o una semana o un día antes estamos elaborando registros, estamos llenando información. Bueno, pues es motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no tengo todo en orden, probablemente cuando llegue esas evaluaciones extraordinarias, pues no voy a tener la información completa o no le estoy dando seguimiento a mis programas que ya tengo definidos, y esos son de los hallazgos más comunes. Regularmente los monitoreos, les decía yo, sí terminan siendo de cierta manera generando hallazgos, sobre todo cuando nosotros no llevamos un control de toda esta parte o no le damos seguimiento oportuno a estas actividades. La otra, pues, es por registros incompletos. Por ejemplo, en los expedientes de personal o los expedientes del servicio, en donde a lo mejor, híjole, no tengo el oficio de comisión, no tengo las constancias de las capacitaciones que tomó el personal, o a lo mejor las listas de verificación no las tengo todavía. Estos, de manera particular, ahorita vamos a ver, nos pueden llegar a generar procesos no nada más de suspensión, sino también de cancelación de la acreditación, porque acuérdense que son requisitos de los estándares de evaluación de la conformidad 17020, 17025, pues que toda la información que se genere de los servicios que se estén proporcionando se registre al momento. Entonces, si yo en teoría estoy yendo a hacer una inspección y estoy llenando mis listas y todo lo demás, pues no tendría por qué haber expedientes de servicios incompletos, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ojo con esa parte.
No conformidades por falta de notificación de cambios, por ejemplo, bajas o cambios de personal. Llega a suceder que de pronto llegan los evaluadores para hacer el monitoreo y resulta que el gerente técnico ya no trabaja aquí, que ya el personal ya se dio de baja desde hace un mes, 2 meses o unos días después de la última vigilancia. Entonces, esos son motivos también para la parte de hallazgos, de documentar no conformidades. Disminución de alcance, lo que les decía, no reporté que el equipo, que no esté en funcionamiento a lo mejor algún equipo y eso disminuye mi alcance. Y también cambios de domicilio, ¿no? Ha llegado a suceder que de pronto llega la entidad de acreditación al domicilio que tienen acreditado y resulta que pues ya no estamos ahí, ¿no? Ya nos cambiamos de domicilio y no le habíamos avisado a la entidad de acreditación, ¿sale? La parte de registros erróneos, estos también son delicados, registros de evaluación de la conformidad, actas, listas, oficios de comisión, solicitudes, contratos, todos estos registros de evaluación de la conformidad o directamente los resultados de la evaluación de la conformidad. Lo que dice la lista no corresponde con lo que dice el dictamen, ¿no? O los resultados que plasmamos en la bitácora no están reflejados en el informe que nosotros estamos entregando. No coinciden fechas, no coinciden hallazgos, no coinciden personas que atienden la visita. Entonces, bueno, los registros erróneos también, de hecho se los pongo aquí. Los registros erróneos y falta de información en los expedientes de servicio son de las principales causales, no nada más de suspensión, sino en algunos casos hasta de cancelación de la acreditación. Entonces hay que tener cuidado. A lo mejor por ahí, si no tengo evidencia de que tomaron un curso, una constancia, o no tengo evidencia de que no mandé a calibrar mi equipo, cosas así, puede no ser tan delicado como si ese equipo, por ejemplo, lo utilizamos en los servicios de evaluación de la conformidad. Puede no ser tan grave que no hayamos hecho la auditoría. Nos van a dejar el hallazgo y obviamente tendremos que darle seguimiento, pero los que sí tenemos que tener mucho cuidado es registros incompletos en el caso de los expedientes de servicio y registros erróneos también de lo que tiene que ver en evaluación de la conformidad. Obviamente podemos tener errores en otros registros también que pueden llegar a generar no conformidades, pero estos particularmente nos pueden llevar hasta la cancelación. Y bueno, nada más como breviario, digamos, recordar cuáles son las causales para la parte de la suspensión de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad. Tenemos estas en particular, son las que podríamos llegar a caer en los monitoreos. Aquí tenemos, por ejemplo, la causal, la 2, donde dice se impida o obstaculice la supervisión y vigilancia de la entidad de acreditación o la autoridad normalizadora. Bajo este numeral de la ley es bajo el cual nos pueden suspender si no llegamos a recibir los monitoreos, ¿sale? Pero por ejemplo, disminución de la capacidad para emitir los dictámenes técnicos, bueno, va directamente a que a lo mejor no tenemos equipo, no tenemos personal. Eso puede, si llegáramos a tener no conformidades relacionadas con esas situaciones, bueno, este sería el motivo de suspensión. Tenemos el no reportar los cambios en la información proporcionada al momento de solicitar la acreditación o la aprobación. Igual está relacionada con esta parte. Por ejemplo, un cambio de domicilio no notificado puede ser un motivo de suspensión bajo estos términos. Y bueno, el otro, se emitan dictámenes utilizando metodologías diferentes a los establecidos en las normas oficiales mexicanas o los estándares y normas internacionales ahí referidos. Bueno, este es otro motivo de suspensión. Si durante la revisión encuentran una diferencia entre lo que tenemos nosotros como tal acreditado y lo que estamos haciendo como parte de las actividades de evaluación de la conformidad, pues esto cae en este punto, ¿no? En esta causal de suspensión. Pero, como les decía, por eso tenemos que considerar la parte de la cancelación, porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con emitir documentos con datos erróneos o falsos, pues es una causal de cancelación de la acreditación.
entregar al usuario dictámenes sin realizar la evaluación de la conformidad. Por ejemplo, se puede prestar cuando de pronto tenemos ahí un expediente con un dictamen, pero no hay listas de inspección o actas, en el caso de que nosotros emitamos actas, o algún otro tipo de evidencia de que efectivamente se hizo esa evaluación de la conformidad, ¿no? Ya sea dictámenes, informes, certificados, que estén ahí. Tenemos el expediente, tenemos un número a lo mejor de servicio, tenemos ahí información de a quién se le entregó ese certificado, ese informe, ese dictamen, pero no tenemos evidencia de que fuimos a sus instalaciones, a lo mejor de que hicimos la evaluación o de que hicimos las pruebas, pero sí tenemos el certificado, ¿no? Entonces se puede prestar a interpretarse que estamos entregando estos dictámenes sin haber realizado la evaluación de la conformidad. Lo mismo para el caso de proporcionar servicios de evaluación de la conformidad en materias en las que no contamos con acreditación y aprobación. Ha llegado a suceder de pronto que por ahí hay documentos apócrifos en donde a lo mejor utilizan nuestro formato, nuestro logo, nuestro dictamen, informe o lo que entregue certificado, y le ponen un alcance diferente, nada más como para fingir, digamos, que se hizo esa actividad. Entonces, puede ser que si fue un documento apócrifo, pues no haya problema, pues simplemente nosotros tenemos evidencia de lo que sí estamos haciendo, o puede ser que a lo mejor sí se encuentre por ahí, lo hayamos entregado por una situación, a lo mejor nos dijeron, oye, puedes moverle aquí, puedes poner que también incluye esta norma, y bueno, haya una interpretación equivocada de esa parte, y estemos entregando dictámenes pues que no cumplan o que no, para los que no tengamos acreditación o aprobación. Y la otra nos dice también emitir dictámenes sin previa inspección conforme a lo establecido en las NOMS o los estándares y normas internacionales ahí referidos, ¿no? Les digo, ha llegado a suceder de pronto que encontramos el dictamen, aunque no se tiene toda la evidencia correspondiente para poder avalar, digamos, ese documento que se emite. O la otra también, que a lo mejor no corresponda, ¿no? También ha llegado a suceder que de pronto decimos, luego registro los datos, o emiten el documento y de pronto las bitácoras tienen ahí los espacios en blanco porque es algo que se va a llenar después, pero bueno, pues queda esta impresión de que no se están haciendo estas actividades de evaluación de la conformidad para poder realizar o emitir estos informes finales. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar para atender estos monitoreos? Bueno, de entrada, asegurar el cumplimiento actualizado de los requisitos normativos y criterios de acreditación. Saber que a todos nos pueden pasar estas evaluaciones de monitoreo es importante, pues para llevar un control de todas las actividades de seguimiento que hacemos de nuestro sistema de gestión. Mantener registros completos, organizados y disponibles. Procuren tener su sistema de gestión pues de acuerdo a las necesidades obviamente de su organización, pero a lo mejor bien separado por cada requisito, por cada criterio que se utiliza para su evaluación, tener organizados sus registros para que en cualquier momento llega una evaluación, me piden mi programa de capacitación, aquí está, me piden mi evidencia de mis expedientes y tenga yo todo en orden, ¿sale? Verificar la competencia técnica del personal, pues evidentemente esto es parte, digamos, de nuestros procesos del sistema de gestión, pero siempre es importante que independientemente de si el criterio, el requisito nos dice que cada año, cada 4 años, pues que nosotros realmente nos tomemos el tiempo para saber cuál es esa competencia que tiene el personal, ¿no? Llega a pasar muchas veces que es como de, oye, es que fulanito otra vez llenó mal el dictamen, llenó mal la lista de inspección. Entonces, verificar esta competencia de manera continua, por ejemplo, a través de las supervisiones, nos va a permitir evitar que por ahí seleccionen el expediente de ese fulanito que a lo mejor no está haciendo bien sus actividades de evaluación de la conformidad, ¿no? Dicen por ahí que de pronto pues resulta que tenemos manos de auditor, ¿no? Entonces, justo el expediente donde no se entregó todos los registros, donde hay errores, donde omitimos llenar algún apartado,
ese es el expediente que va a agarrar el auditor o el evaluador en este caso. Entonces, en la medida en la que nosotros garanticemos que el personal realiza todas sus actividades de manera adecuada, pues vamos también a asegurarnos que toda esta información va a estar disponible y completa, ¿vale? Otra parte, realizar actividades de evaluación de la conformidad simuladas, sobre todo para homologar incluso criterios, ¿no? Hay veces que los requisitos de evaluación de la conformidad no son tan claros y podría ser importante también internamente como organización, pues homologar este tipo de criterios, ¿no? Asegurar de qué manera estamos haciendo de manera correcta y todos entendiendo lo mismo al momento de hacer las evaluaciones para que no haya diferencias significativas en los registros que conservamos o la información que se genera dentro de la organización. Atender hallazgos y evidencia de acciones correctivas implementadas en los casos en los que tengamos, por ejemplo, algún tipo de no conformidad, de vigilancias, de evaluaciones, de nuestras auditorías internas, de nuestros procesos de supervisión, pues asegurarnos que no nos esperamos a que llegue la visita de seguimiento para atender todo ese tipo de situaciones, sino que lo estamos haciendo con suficiente anticipación para que en el momento que llegue la evaluación nosotros ya tengamos resueltos cualquier hallazgo que se haya presentado, que hayamos identificado. Muchas veces le tenemos miedo nosotros a registrar nuestras propias no conformidades, pero es importante que nosotros hagamos esa documentación porque eso nos va a permitir demostrar que nuestro sistema está en mejora continua y que nosotros mismos estamos identificando cualquier situación que pudiese llegar a presentarse indeseable, ¿no? Que aunque llegue la entidad y diga, oye, a ver, este documento está equivocado, nosotros tener ya información para decir, sí, mira, detectamos que esta era la situación y implementamos esta acción correctiva y a partir de esta fecha ya resolvimos ese problema, ¿no? Siempre va a ser mejor que lo identifiquemos nosotros a esperar evaluaciones, ya sea de seguimiento, reevaluaciones o directamente de monitoreo para que se detecten todas esas prácticas que podríamos llegar a tener a lo mejor no homólogas o equivocadas, ¿vale? Y bueno, revisar el alcance acreditado y asegurarnos de operar dentro de él. Como ya les decía, pues la parte más delicada, motivos de cancelación de la acreditación, pues es estar haciendo cosas fuera de lo que nosotros tenemos acreditado, ¿no? De nuestros alcances. Llegó a suceder en alguna evaluación que de pronto la persona que estaban monitoreando le preguntan que cuántas mediciones, cuántas repeticiones hacía, porque el estándar pedía 10 repeticiones y ellos en el registro nada más aparecían 3, ¿no? Y le contestaba a esta persona, sí, lo que pasa es que eso me lleva un montón de tiempo, entonces, pues como tengo que hacer varios servicios en el día, pues no puedo hacer 10 mediciones, yo solamente hago 3, ¿no? Muy honesto, muy sincero, pero no apegado al requisito como tal y obviamente pues eso fue una batalla importante porque, bueno, pues es motivo de cancelación de la acreditación, ¿no? Se argumentó y todo y se pudo resolver la situación, pero sí es importante que nos apeguemos a lo que está escrito en nuestro alcance acreditado, que revisemos si hay algo que estamos omitiendo porque creemos que es más complicado hacerlo de esa manera o porque no tenemos, a lo mejor es una norma obsoleta, una norma que ya lleva mucho tiempo y decimos, no, es que yo ya hasta tengo un equipo más avanzado. Bueno, hay que encontrar los caminos para documentar ese tipo de situaciones y no estar actuando fuera de lo que se tiene establecido en las normas. Acuérdense que en el caso particular de normas oficiales mexicanas están los procesos de autorización de métodos alternos de evaluación de la conformidad cuando así se llega a requerir, ¿no? Obviamente hay que presentar el trámite, hay que tener nuestra autorización y entonces ahora sí lo hacemos como sea más fácil para nosotros, ¿no? Siempre y cuando pues esté ya documentado y autorizado en caso de ser necesario. Y bueno, para ir finalizando, ¿cómo les podemos ayudar nosotros con esta parte de los monitoreos? Vamos a verlo en 3 etapas. Antes, bueno, tenemos por ahí un servicio de administración del sistema de gestión donde nosotros justamente nos encargamos de estar monitoreando todas las actividades que ustedes realizan ya de manera particular.
hay este servicio, pues está el completo, digamos, en donde justamente nosotros somos contratados de manera externa para ser sus responsables del sistema de gestión. Y nos encargamos de monitorear los programas, de elaborar registros, de estar obviamente al pendiente, por ejemplo, de las supervisiones, de las capacitaciones y de todas las actividades que implica el llevar un sistema de gestión para que ustedes, digamos, se dediquen a la parte técnica. Esa parte en particular pues sirve mucho para los que tienen, digamos, poco personal, que la mayoría están enfocados a hacer las inspecciones, para que nosotros nos encarguemos de esa parte, ¿no? Ventajas que tenemos aquí, pues obviamente ustedes tienen un servicio donde no se encargan, en este caso, por ejemplo, de nuestras capacitaciones, no se encargan de una inducción a su sistema de gestión, sino que nosotros nos lo tomamos con la experiencia que se tiene para poder realizar todas esas actividades y estar al corriente, digamos, en cualquier momento que pueda llegar una evaluación extraordinaria, pues llevar todo en orden. La otra parte, pues, es a través de las auditorías internas, ¿no? En la medida en la que ustedes realicen sus auditorías internas con anticipación, incluso si en algún momento se llegara a requerir incrementar incluso la frecuencia de este tipo de ejercicios, pues nosotros también les podemos ayudar a identificar cualquier actividad que a lo mejor no se esté realizando en tiempo y forma, que tengan auditorías internas pues reales, ¿no? Auditorías internas que sí reflejen el estado en el que se encuentra su sistema de gestión y puedan en este caso pues solventar cualquier hallazgo previo a cualquier tipo de evaluación de la entidad de acreditación. Ahora, durante las evaluaciones de monitoreo nosotros podemos brindarles asesoría para la atención de la visita. Esta parte puede ser un poquito más complicada para nosotros y para ustedes, porque obviamente nosotros podría ser que no estemos empapados en lo que es su sistema de gestión y a lo mejor servimos más de intérpretes, ¿no? Porque muchas veces llegan los evaluadores y es como de, a ver, pásame esta información, quiero que me entregues todo esto. Nos pasó con un cliente que de pronto le empezaron a pedir evidencias de que había asistido a realizar las inspecciones en un alcance en donde como criterio no se tenía esa solicitud de información, no había un documento, un requisito que le obligara a resguardar, por ejemplo, tickets de vuelo o de gasolina o cuestiones así. Entonces, obviamente, pues al momento que le empiezan a pedir esa información, pues ellos empiezan a rastrear lo que tenían, les pidieron servicios específicos, empiezan a buscar la información y de pronto no encontraban ahí como nada, entre los nervios de la visita, entre que no era un requisito que tuviesen que conservar esa información, pues empiezan a poner todavía más nerviosos y más preocupados de decir, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo entrego esa información? Entonces ya nos llamaron, nos preguntaron y les dijimos, bueno, es que no te toca, o sea, más bien dile, o sea, puedo entregarte, a lo mejor tengo estos, pero pues de ese servicio en particular no resguarde nada porque no hay un requisito que me pida que lo resguarde. O sea, ¿quieres ver que sí he comprado vuelos? Pues aquí está. ¿Quieres ver que sí gasto en gasolina? Pues aquí está una factura, ¿no? Pero pues no puedo tenerte específicamente para ese servicio porque no hay un requisito. Entonces, por ejemplo, en esos casos, pues nosotros les apoyamos a decir, no te toca presentar esa información, o sí, aquí está lo que tienes que entregar, o lo que te están pidiendo es esto, porque también muchas veces, pues, la interpretación es importante. En esos casos no interactuamos directamente con el grupo evaluador, pero pues de cierta manera podemos brindar cierta tranquilidad a ustedes para poder atender sobre todo las evaluaciones de manera satisfactoria. Puede ser de manera remota, puede ser de manera presencial, va a depender de si nos avisan con anticipación o de si ya están aquí afuera, ¿qué hago, no? Entonces, en cualquiera de los casos, también podemos apoyarlos durante las evaluaciones y después, pues obviamente, la asesoría para atender los hallazgos que se pudiesen llegar a presentar, desde el planteamiento de las acciones, obviamente asegurarnos que ustedes pongan en orden su sistema de gestión y en los casos en los que también esos hallazgos los lleven a un proceso de suspensión o cancelación, pues también apoyarlos con la argumentación, ¿no? Acuérdense que si llegan a identificarles un hallazgo que sea motivo de suspensión o cancelación de la acreditación, además de atender la situación, tienen que presentar argumentos para ese proceso. Digamos que se abren
dos procesos en automático, ¿no? Uno para atender lo que se haya presentado y otro para decirle a la entidad por qué no los deben suspender, ¿no? En ambos casos, pues cada una de las actividades lleva sus tiempos, pero es importante solventar los hallazgos y también presentar esos argumentos para decir, aunque acepte el hallazgo, oye, mira, pues no me suspendas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy corrigiendo, ya estoy trabajando, ya tomé acciones. La idea sería que si nosotros nos involucramos desde un inicio, pues no lleguemos a estas situaciones, obviamente, ¿no? Sino que todo se lleve en orden, todo se lleve en tiempo y forma y podamos solventar esos procesos oportunamente, ¿sale? Y bueno, para finalizar, pasar un monitoreo no es el objetivo final, es el resultado natural de hacer las cosas bien todos los días. Si yo quiero de un día para otro estar haciendo programas, estarme capacitando, estar supervisando, estar haciendo todas las actividades que implican mi sistema de gestión, pues es muy probable que los monitoreos no sean exitosos, ¿no? Y entonces el resultado final, pues no sea el que esperamos. Pero si nuestro objetivo es trabajar todos los días bien, no va a importar que llegue hoy, mañana, si es por una queja, si es por la autoridad, vamos a tener todas nuestras actividades en orden. ¿Listo? Entonces, bueno, pues eso es todo de mi parte.